el proceso de constitución de España, ¿no? España se construye en el enfrentamiento contra estos invasores que han arrebatado su territorio a los españoles. Esto quedó plasmado en los años 50 del siglo pasado en una polémica histórica entre dos grandes historiadores españoles. Por una parte Américo Castro, por la otra parte Claudio Sánchez Albornoz, dos grandes medievalistas. Para Américo Castro, España se construye en esta confluencia entre lo cristiano, lo judío y lo musulmán. La identidad española es una identidad puente entre distintas influencias culturales y es eso lo que da la especificidad de lo español. Claudio Sánchez Albornoz, que es un gran medievalista, rechaza esta idea y más bien plantea que España es el baluarte cristiano contra la barbarie islámica que amenaza a Europa. Claudio Sánchez Albornoz va a afirmar que el gran aporte que hace España a la historia europea es contener a las huestes del Islam y defender la identidad europea. Y que España no se construye en la influencia entre estas distintas culturas, sino se construye en la oposición, la guerra, el enfrentamiento contra lo musulmán. Y lo que da la identidad española es esta identidad de resistencia, de defensa de la cristiandad y de Occidente frente a lo distinto, lo diferente, lo musulmán. Ahora, si uno revisa las crónicas españolas, se encuentra que esta idea de la reconquista no existe hasta el siglo XII. No hay esta idea de restitución, no hay esta idea de despojo, no hay esta idea de españoles tratando de recuperar España, porque entre otras cosas España no existe en el siglo VIII. Ahora, es recién a partir del siglo XII con la crónica silense, se conoce así porque fue hecha por un monje del monasterio de Silos, y un conjunto de crónicas posteriores, es recién en el siglo XIII propiamente que se va a acuñar esta idea de la reconquista, no existe anteriormente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo entender la historia española y la identidad sobre la cual se va a construir nuestra identidad como peruanos y como latinoamericanos? Creo que es importante detenerse un momento a pensar en la relación entre el Islam y el Occidente. Mahoma, y este es un dato importantísimo, durante el tiempo de su prédica, no solo creó una religión universal que tiene 1.500 millones de adeptos actualmente, sino al mismo tiempo creó un Estado. Para la época de Mahoma no existía un Estado en la península arábiga, sino era un conjunto de pequeños reinos, sin ninguna centralización, sin ninguna unificación. Sabemos, de acuerdo a la historia del Islam, Mahoma tiene la revelación en el año 613, cree que es el demonio, luego se convence que es Dios, que a través del arcángel Gabriel le dicta el Corán. Para el año 622, Mahoma, que no es acogido en su prédica, se dirige a Medina, donde va a crecer. Ese es el año del Hejir, el año 0 del calendario musulmán. Creo que es hacia el 627 que regresa a la Meca, conquista la Meca. Muere muy poco después, el 632. Pero cuando ha muerto ha creado una religión y ha creado un Estado. Y este es un dato importante que diferencia, creo, al mundo islámico del mundo occidental, ¿no? Digamos, en Roma es muy clara y distinta, son distintos los orígenes del Estado y la religión. Y el cristianismo se convierte en religión universal gracias a su asociación con el Imperio Romano. Es la conversión de Constantino lo que permite que
el cristianismo, bajo la cobertura del Estado imperial romano, se convierte en una religión universal. Pero para cuando el cristianismo es asimilado como religión del imperio, Roma tiene un corpus jurídico estatal muy desarrollado, el código romano, el código que sigue influyendo en nuestros códigos modernos. En cambio, el derecho musulmán deriva directamente del Corán. Es decir, el principio del derecho, de la juridicidad, en el mundo musulmán no es distinto de la fuente de legitimidad religiosa. Para la ley musulmana, la fuente primera es el Corán, complementado con la sunna, ¿no? Los dichos, los hechos del profeta, pero no hay esa separación pues entre religión y Estado, entre religión y política, entre Estado e Iglesia, como se da en el Occidente. Ahora, se da un hecho sorprendente, ¿no? El año 632 muere Mahoma, 2 años después sus sucesores salen de la península ibérica, de la península arábiga, y comienza una expansión fulgurante. Piénsese, se expanden por el oriente, conquistando todo hasta las puertas de la India, y por occidente conquistan todo el norte del África, incluido Egipto, y llegan hasta el Océano Atlántico. Para fines del siglo, ya en 7 décadas, han conquistado todo el norte del África. Ahora, ¿cómo entender esa expansión tan extraordinaria en tan corto tiempo? Y además de un estado que ha sido fundado 2 años antes del inicio de esa expansión. Creo que hay 2 razones fundamentales, ¿no? Primero, se han desgastado los grandes imperios en una guerra que ha sido devastadora para ambos, ¿no? Bizantinos y turcos han estado en guerra y han quedado exhaustos. Y los musulmanes salen de la península ibérica y encuentran territorio abonado para la conquista por este debilitamiento que ha producido esta guerra entre los 2 grandes reinos. Y la segunda cuestión, que ahora puede sonar muy extraña, dada la imagen de intolerancia que se ha construido en torno al Islam, ¿no? El Islam es enormemente tolerante, particularmente en este periodo. Y la conquista es muy rápida, muy fácil, porque si uno acepta la dominación musulmana, tiene todas las ventajas. Tiene el derecho a conservar su religión, sus costumbres, sus jueces, sus leyes. Se piden 2 cosas, ¿no? El reconocimiento, que esto es formal, de la superioridad del Islam, y el pago de un tributo. Y en todo lo demás hay una enorme tolerancia. Reconozco como mi gran maestro a Ruggiero Romano, un gran historiador italiano fallecido recientemente. Cuando le planteaba esto teníamos discusiones muy ásperas. Me decía que eso no era así, que no podía ser así. Y me exigió que fundamentara esa tolerancia que encontraba musulmana, y creo que la razón es muy práctica, ¿no? Es decir, si uno quiere imponer, si uno conquista un territorio y quiere imponer una dominación colonial estricta, necesita un aparato estatal, necesita funcionarios coloniales en gran cantidad. Pero si el Estado que hace estas conquistas no tiene ni siquiera 10 años de existencia, no tiene funcionarios para poder imponerse de esa manera. Entonces es una gran ventaja dejar que los colonizados sigan gobernándose, sigan viviendo. Y por lo tanto, políticamente es conveniente ser flexible y tolerante. Para muchos de los territorios, para muchos de los pueblos que va conquistando la hueste islámica, que avanza en esta gran oleada conquistadora, someterse al Islam es una ventaja, ¿no? En ningún caso pagan un impuesto o un tributo mayor del que pagaban anteriormente. Hay mayor tolerancia con relación a sus costumbres, a sus leyes, a su religión. Y hay una combinación muy astuta en la expansión islámica de tolerancia y de violencia. Ahí donde los pueblos aceptan someterse voluntariamente,
tienen todas las ventajas. Ahí donde se niegan y resisten, se ejerce un verdadero terror, ¿no? La conquista destruye todo, elimina a todos los hombres, vende como esclavos mujeres y niños. Y naturalmente la suerte de los pueblos que han resistido es el mejor disuasivo, pero para aquellos que tienen que pensar qué hacen cuando los musulmanes llegan a su tierra. Ahora, el año 711 las huestes islámicas entran a España, a la Hispanía de la época. Y en apenas 3 años, las 9/10 partes del territorio español es conquistado. ¿Cómo entender la velocidad de esta conquista y la facilidad con que España cae? Y bueno, esto rompe el mito de la invasión musulmana, ¿no? España está bajo dominio de los visigodos, hace 2 siglos que los visigodos dominan España, pero el reino visigodo está en una muy profunda crisis. Los visigodos en realidad nunca llegaron a implantarse plenamente en España, no era una élite de 200.000 germánicos provenientes de las orillas del Danubio, que hablaban otro idioma, tenían otra religión, eran arrianos, y que se impusieron militarmente sobre unos 7 millones de hispanos romanos. Muy poco antes del 711, el rey Huambasa se convirtió al catolicismo por razones prácticas. Los arrianos no creen en la divinidad de Cristo. Y estos visigodos que dominaban la España, la Hispanía romana, estaban separados de la población que era católica. La conversión al catolicismo de los visigodos en el último periodo ayuda a reducir la brecha, pero nunca los visigodos llegaron a implantarse plenamente. Otra razón importante es que eran pastores de bosque básicamente. Se autodenominan tervingos, que significa hombres de los bosques. Y si uno observa cuando hay un proceso de colonización, hay una relación llamativa entre colonización y ecología. Ahí donde un pueblo conquista otro territorio, tiende a reproducir su propia economía en el nuevo territorio que ha conquistado. Y estos tervingos son pastores de bosques. ¿Qué van a hacer entonces en España? Van a tratar de reproducir su economía pastoril en el territorio que conquistan. Eso es posible en el norte de España, Oviedo, Toledo, son territorios que tienen una ecología semejante a la que ellos dominan. Pero España tiene una gran diversidad de ecologías y ellos no tienen cómo ocupar aquellos territorios con ecologías distintas de aquellas que ellos tradicionalmente han manejado. Y por lo tanto su propia implantación en España territorialmente es bastante limitada. Ahora, para la época en que los musulmanes llegan al norte de España, el mundo visigodo está en una muy profunda crisis. Y a comienzos del siglo VIII esto va a llegar a un punto crítico cuando muere el rey Huambasa y se produce un conflicto dinástico. Por una parte, un sector de la nobleza visigoda decide nombrar